con el objetivo de que ustedes puedan comprender el tema y sobre todo hacerlo como un poquito breve. Voy a ir avanzando con el tema. Si ustedes recordarán, les compartí por ahí una presentación que es esta, de que habla del pronóstico de ventas estacionales. Básicamente, ¿cuál es la consideración o por qué para el tema de predicción de ventas únicamente les compartí esto? No recuerdo bien, pero según yo sí, eh, cuando con algunos de ustedes tuve la oportunidad de impartir la materia de estadística y uno de los temas adicionales que les compartí que no ven en el programa era precisamente lo que es la tendencia de ventas, los pronósticos. Eh, Esta parte de lo que vienen siendo los pronósticos Hace niñas. tiene muchas Los niños variantes. en como 2 meses. A ver, les comentaba que esta parte de lo de los pronósticos de venta tiene muchas variantes porque finalmente existen varios métodos. La diferencia fundamental con el resto de los métodos es que la mayoría de los mismos consideran los datos de manera continua y lineal, es decir, consideran que siempre va a haber así como un crecimiento o al contrario, no un decrecimiento, pero de manera continua. El detalle con el área de ventas y sobre todo con el tipo de segmento que es el de alimentos y bebidas en el que ustedes incursionan es que propiamente no se comporta de esa manera, sino se comporta de manera estacional. Es decir, puede tener en algunos meses un repunte, ¿no? Crece, hay meses malos, hay meses muy buenos, hay fechas pues, muy positivas, el Día de las Madres o los eventos así, ¿no? Y hay, o diciembre, ¿no? Que se vienen todos los eventos de fin de año. Bueno, este año quién sabe, pero por lo regular, en un año no atípico, ese comportamiento aumenta en diciembre. Entonces, pensando en eso, es que me decanté por mostrarles el pronóstico de ventas, pensando, digo estacional, pensando en que les fuera funcional. Ok, ¿cómo opera? El pronóstico como tal nos habla, bueno, aquí hay una breve explicación, bla, 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 ya lo pueden checar ustedes. Aquí viene digamos, el conjunto de fórmulas que se implementan, que es de destacar, más que nada que ustedes por ahí puedan identificar qué es cada cosa, pero aquí el elemento fundamental es el índice de estacionalidad, ¿ok? Este es el que vamos nosotros a usar mucho. Por otro lado, bueno, aquí viene un pequeño ejemplo. Este ejemplo cabe mencionar que nos habla de las ventas, por ejemplo, de un solo ciclo. Estamos hablando, aquí es un trimestre, lo cual significa que un trimestre pues, son 4 periodos en el año, pero nos habla de un solo ciclo. En este caso nos habla por ejemplo de que, imagino es 2017, dice que una papelería desea vender para el año 2018 una cantidad de 12,000 kits, nos dice lo que desea vender y se determinó el pronóstico por trimestre a partir del modelo de variación estacional, considerando las siguientes ventas. Entonces, esto es, me imagino, un histórico de un año anterior, 2017. Entonces, no perdes de vista el objetivo, ¿no? Los 12,000 kits. Aquí por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En primera hay que determinar un promedio, ¿no? Promedio por columna, promedio de ventas, que es este. ¿Se fijan? 2,500, 1,500 más 3,800 más 2,200 entre 4 porque es el promedio y nos va a dar el promedio en este caso de ventas. Lo otro que deberíamos de hacer es el periodo, el promedio de ventas por periodo. En este caso, ¿qué sería por periodo? A lo mejor por columna, ¿sí? Digo, perdón, por fila. Pero en este ejemplo, a lo mejor no lo van a poder vislumbrar bien. ¿Por qué? Porque nada más tiene un solo periodo. Entonces esta parte de ese cálculo se queda igual y se omite. ¿Ok? Entonces, se calcularía el índice de estacionalidad de cada periodo y si ustedes se fijan, lo que se está haciendo es que se está dividiendo la cantidad de cada periodo entre el promedio. Una vez que se tiene esto, que ya se tiene los índices, dice bueno, pensando que se desean vender 12,000 kits para el año del 2018, pues hay que calcular en este caso cuál sería la cantidad de esas ventas entre cada periodo. Estamos hablando de los 12,000 entre los 4 periodos. Estaremos pensando en que
ese factor de división de ventas serían los 3,000 por cada trimestre. Ok, estos 3,000 los vamos a multiplicar por el índice de estacionalidad que ya se obtuvo y eso en realidad nos va a determinar la cantidad que realmente pudiera ser factible de que se vendiera, digamos, respetando esa estacionalidad o esa variación que ya comenté, ¿no? En un principio. Y si ustedes se fijan, si nosotros sumamos todo esto, pues finalmente nos daría los 12,000, nada más que está distribuido de manera diferente en base a este comportamiento estacional. Entonces, bueno, yo les propongo, perdón, también en la presentación, este esquema donde si ustedes se fijan viene una columna de periodo, otra con un desglosado para los datos históricos dependiendo por año. Si tuvieran 3 años aquí habría otro, o 4 así. Uno para lo que vendrían siendo el total y los promedios de estas columnas y otro para el promedio de lo que vendrían siendo las ventas. En este caso por periodo, es decir, por fila. Este sería promedio por año, por ciclo. Este sería promedio por periodo, por fila. El factor de estacionalidad y obviamente ya el cálculo de lo que se vendería en este pronóstico. Entonces, más o menos ese es el esquema. Ahora bien, para que ustedes lo comprendan mejor, denme un segundo. Y les voy a compartir. Miren, aquí por ejemplo tenemos ya un esquema, ¿no? Aquí por ejemplo existen, perdón, bueno, este es el formato como tal, ya les mostré, estamos hablando aquí de esta tendencia estacional. Aquí por ejemplo está uno de los ejemplos que les pedí que hicieran, pero como vemos este es de tres ciclos, este es de 2 ciclos y la cantidad de periodos aquí va a depender, es decir, ¿de qué va a depender? Si por ejemplo esto que está marcado aquí es porque esto es bimestral. ¿Por qué bimestral? Porque aquí me está dividiendo cada año en 6, es decir, enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Y así sucesivamente. Si fuera trimestral, entonces estaría dividiendo en 4, en 4 partes de 3 meses. Entonces aquí no iría hasta 6, aquí iría hasta 4. Si estuviéramos hablando de cuatrimestral, así como es el caso de la universidad, pues ¿cuántos cuatrimestres se presentan en el año? Serían 3. Entonces esto lo estaríamos, digamos, omitiendo y sería así, ¿no? Enero, abril, mayo, agosto, septiembre, diciembre. Entonces esto es aquí importante. ¿Sí alcanzan a ver, chavos? Nada más, yo no corroboré eso. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Ok, perfecto, gracias. Y aquí uno va haciendo ese llenado, ¿no? Bueno, vamos a avanzar con un ejemplo en este sentido es un modelo de variación estacional. Nos habla de que se tienen datos de manera bimestral, así como, es decir, cada 2 meses, y nos habla que se tienen 2 ciclos. A comparación del ejemplo de la presentación, que nada más se tiene uno, aquí estamos hablando de 2 ciclos. Entonces, estos 2 ciclos, por ejemplo, van desglosados de la siguiente manera. Ustedes pueden ver, estas son las ventas de este primer ciclo por periodo. Luego están las ventas del otro ciclo por periodo. Entonces yo lo distribuyo, ¿no? Y al distribuirlo, este es el corazón de lo que voy a trabajar. Ahora bien, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Lo primero que tengo que hacer es sacar la sumatoria de estos datos. Entonces sumo todo esto y obviamente, bueno, aquí vemos la fórmula. Pero sumo todo esto y nos habla de los 19,000, ¿ok? Hago lo mismo en este caso. Estos son sumas, ¿no? Como tal. Luego calculo el promedio, que en este caso, ¿qué es lo que colocamos? Todos estos datos, obviamente divididos entre 6, en base a la fórmula de Excel, nada más hay que poner promedio. Esto aquí yo lo puse nada más para hacer un formato un poquito más homogéneo, pero esto no necesitan ponerlo el condicional, ¿ok? Pero en el caso de nada más para obtener el promedio, basta con esa fórmula de promedio
contemplan estos datos y este es el promedio. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, chavos? ¿Hay alguna duda? Todo bien, profe. Ok. Todo bien, profe. Cualquier cosa Bien. me detienen para aclarar, ¿ok? Bueno, referente, si yo ya hice esto de la suma y el promedio, se fijan, ¿de qué lo hice? De lo que vendría siendo el ciclo, es decir, en este caso, los años. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Voy a sacar un promedio de promedios, que esto es a lo mejor un paso que pudiera confundir, porque promedio de promedio se escucha muy redundante, pero en realidad lo que voy a hacer es que es un promedio efectivamente de los promedios que ya obtuve, del promedio del año 1, el promedio del año 2. Si tuviera un tercer año, pues sumaría los 3 promedios y los dividiría entre 3. Como son 2, sumo los 2 promedios y los divido entre 2. Y esto me va a dar, en este caso, 3,325. ¿Ok? Este es el promedio de promedios. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí, chavos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, todo bien. Ok. Aquí hay una... Bueno, voy a avanzar para no confundirlos con el tema de promedios y ahorita les explico lo de lo que vendría siendo la meta o el objetivo de venta al siguiente año. Bueno, posterior a ello, lo que voy a sacar es un promedio por fila, es decir, por periodo, para yo saber cuál es el promedio de venta, por ejemplo, de enero a abril. Si yo tuviera más años aquí, el año 2020, el año 2021, 2022, sacaría un promedio de todos esos para saber cuál es el promedio de venta de esos años, pero en el periodo enero-abril. Entonces, este promedio abarca estos dos datos. En este caso, este promedio de marzo-abril abarca este promedio, pero de estos dos datos. ¿Ok? Y así, hasta culminar y tener, si ustedes se fijan, tendría yo ya entonces elaborado, si lo vemos de esta manera. Voy a ponerlo ahí con un color chillón. Bueno, con este se ve. Ya yo tendría hasta aquí esto. Lo que pongo en naranja es lo que ya se ha realizado hasta el momento. Bien, ¿qué sigue? En este caso, los factores de estacionalidad, por ejemplo, que ustedes observan de dónde, o sea, aquí de dónde derivan, ¿no? Como ustedes pueden observar en la cuestión de lo que es la presentación, lo que voy a dividir en este caso sería cada uno de estos periodos entre lo que vendría siendo el otro promedio de promedios, ¿no? A ver, nada más que aquí hay una cuestión de variación. Déjenme ver si aquí lo pueden ver mejor. Miren, por ejemplo, aquí, es que lo comento porque aquí hice un ajuste para dar una explicación, pero básicamente lo que tenemos que hacer es dividir, ¿no? Por ejemplo, el periodo, el promedio, en este caso, de fila entre el promedio de promedios, ¿ok? Podríamos a replicar esta parte. A ver, ok, ya ahorita lo restablezco. Dividiríamos esto entre el promedio de promedios, ¿ok? Digo, para no confundirlos, ¿no? Es que en el otro hice un ajuste ahí de estadístico diferente. Y vuelvo a hacerlo de manera así muy puntual. Bueno, les enseño algo aprovechando. Si yo jalo aquí, para poder, replicar la fórmula, como a veces hemos visto en Excel, me va a marcar un error. ¿Qué es lo que necesito fijar o lo que necesito que se mueva? La parte de arriba, ¿no? Es decir, la celda de arriba. Lo que yo no necesito que cambie es la celda de abajo, esta. Para hacer eso, que no se cambie, voy a fijarlo, le pongo estos símbolos de dinero entre la letra, ¿sí? Uno al principio y otro después de la letra, y doy enter. Esto no afecta a este resultado, pero al momento de yo jalar acá hacia abajo para replicar la fórmula en los demás, ya si ustedes se fijan se va moviendo la celda de arriba, E10, E11, E12, pero ya no se mueve esto, ¿ok? Es nada más como un detallito para que ustedes lo contemplen. Ok, entonces ya tendríamos hasta aquí también el factor de estacionalidad. Ok, hasta aquí vamos bien. Les pregunto.
Sí. Ujú. Sí, profe. Bueno, ¿qué sigue, no? Aquí también una parte de que pudiera generarse el error, porque si es así, es que, por ejemplo, en el ejercicio que les presenté anteriormente, mencionaba en la presentación que se desea vender 12,000 kits, ¿no? En los ejercicios de repente viene qué es lo que se desea vender al siguiente año, es decir, las ventas previstas. Si esto no fuera así, si no me lo diera el problema, entonces yo tengo que pensar en que el siguiente año obviamente tengo que vender más que el anterior y enmarcar un crecimiento. Entonces, por ejemplo, si yo dijera el siguiente año quiero vender, no sé, fíjense, vamos a pensar en este último año. En este año se vendieron 20,900. Entonces el siguiente año se debe de vender al menos lo mismo, ¿no? O más. Pero si yo dijera, por poner un ejemplo, es que el siguiente año yo deseo que se venda un 10% más. ¿Ok? Entonces esto significaría que yo voy a tomar en cuenta esta última venta del último año, del 2000, en este caso 2019, y pondría aquí los 20,900. Y para que yo pueda sacar el 10% adicional, pues ustedes ya bien saben que me bastaría multiplicarlo por 1.10 o 1.1, y entonces este resultado serían los 20,000 por 1.10, que es el 10% adicional, y estaríamos hablando de a lo mejor los 20,990, que es lo que está aquí. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está esta cosa? Bueno, en ese sentido de lo de, bueno, de lo que podríamos nosotros, perdón, ando intentando hacer cosas que no. Bueno, en este sentido de lo que intentamos, por ejemplo, nosotros hacer, tendríamos ya una meta, ¿no? Una meta para el siguiente año. Si, por ejemplo, él dijera, no, es que eso es muy poquito, vamos a crecer más. Ah, ok, 30%. Entonces esto ya sería por 1.3, ¿no? Y obviamente aquí la venta sería de 27,170, que son los 20,900 más el 30%. ¿Ok? Entonces, esa parte para que ustedes la tengan clara en cuestión a las ventas previstas. Pero si el problema o el ejercicio o en un dado caso, véanlo así en la vida real, ustedes como dueños de un lugar o inclusive si ustedes son gerentes de un lugar y el dueño les dice, ¿saben qué? Este año vamos a vender tanta cantidad porque esta es la meta, entonces eso va aquí. ¿Ok? Existen dos maneras de hacerlo, que la meta me la den o que nos la pongamos desde un punto de vista de planeación estratégica, o la situación de que yo lo obtenga, si nadie me la da, yo lo obtenga de manera racional en base a los antecedentes históricos de ventas que he tenido, basándome en el último año, por poner un ejemplo. Y eso podría ser, ¿no? Esta cuestión. Ok, ya tenemos esto también. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Aquí les desglosé para que ustedes lo vieran de mejor manera. La cuestión de las ventas previstas entre el número de periodos, porque son 6, es decir, esto que se desea vender en todo el año, no se va a vender, digamos, en un solo momento, en una sola exhibición. Esto se vendería en los 6 periodos que tenemos, en los 6 bimestres. Si yo tuviera, por ejemplo, les mencionaba, si esto se dividiera entre cuatrimestres, se dividiría entre 3. Si fuera bimestral, entre 6, y así dependiendo del número de periodos que yo tenga dividido el año. Aquí es entre 6, y esto me va a marcar este número, que no es otra cosa que los 3,831 aproximadamente. Aquí pudiéramos redondear. ¿Ok? Si hablamos de piezas, porque obviamente no vamos a vender piezas a medias. Si se puede vender cosas a medias, excelente, cosas que sean a granel, pero en este caso no.
Entonces estaríamos hablando de los 3.832, ¿ok? Esos 3.832, esta cantidad, esta de aquí, nosotros la vamos a multiplicar, en este caso, por el factor de estacionalidad, así como marca aquí. ¿Se fijan? Este azul son los 3.831, es decir, esta cantidad. Vamos a verlo aquí. Si yo multiplico 3.831.7 más o menos, lo multiplico por 0.71, vemos que el resultado, esto es muy parecido aquí. Aquí, ¿cuál es la variante? La variante es el redondeo que tendría que hacer en este sentido, porque si nosotros lo sacamos todos y ven este número, entonces aquí es la parte donde, si se fijan, va más tendiente en cuestión de una, si nosotros tratáramos de redondear, este redondeo obviamente tendría que ser hacia arriba, hacia 3.832. Entonces podríamos establecer los 3.832, ¿no? Aquí, para facilitarle las cosas con el tema de decimales. Entonces, a lo mejor aquí también pudiéramos hacer eso. Vamos a respetar este número para que vean ustedes este cambio aquí. Y veremos entonces que estos 3.832, que ya son un elemento fijo, lo voy a multiplicar por el 0.71 y me va a dar el pronóstico del primer periodo. Luego por el 0.48 y me va a dar 1.844. Y luego 3.832 por 1.17 y me va a dar 4.495. Y así sucesivamente. Con eso yo obtendría entonces también ya el pronóstico por periodo para el siguiente año. Bueno, aquí me equivoqué, este sería aquí 2020, ¿no? Corrijo. 2018, 2019, este sería el 2020, por poner un ejemplo. Entonces, ya que tenemos esto, aquí, bueno, vemos, si ustedes lo ven bien, se puede graficar, ¿no? Si se fijan que estamos graficando, se puede hacer extensivo, ¿no? La cuestión de lo que vendrían siendo las ventas. Aquí ven, esto se está graficando. Este es el del pronóstico del último año. Y así, pueden ir checando cada una de los esquemas de este gráfico. Ustedes lo pueden hacer obviamente al insertar gráficos. Aquí vienen ejemplos, ¿no? Y maneras de hacerlo, inclusive hasta de una manera un poquito más, pues, más llamativa, ¿no? Cambiar colores, bla, bla, bla. Bueno, ahí yo sí se los dejo a criterio de ustedes que le estén picando para que pudieran un poquito también a desarrollar esta parte, que si bien nos involucra en el tema, pero va a fortalecer a ustedes cuando presenten datos, que sepan esta parte de la generación de gráficos, ¿no? Pueden checar ustedes, por ejemplo, la configuración de cómo se maneja. Si ustedes se fijan, aquí van manejando los años y por otro lado acá va manejando lo que vendría siendo el tema de las filas, enero, abril, bueno, lo que vendría siendo los periodos. Entonces, bueno, ya para culminar, si yo sumo todo esto, ustedes se darán cuenta que el resultado me dio 22.992, que es 2 más de lo que pronosticamos, debido obviamente a que aquí hicimos un redondeo, ¿no? Pero cumple con lo que estamos viendo, ¿no? Aquí vamos a poner, bueno, lo voy a poner acá abajo. Vamos a ponerlo aquí. Suma 2020. Ok. Y esta suma 2020 le vamos a dar aquí en este símbolo de autosuma. Y vemos, voy a poner que inclusive con otro color. Vemos que cumple, ¿no? Que cumple a cabalidad con eso que consideramos nosotros como una meta. Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe, gracias. Bueno, entonces, si no hay más, espero que les haya quedado claro este procedimiento, que esto que les acabo de presentar les ayude, ¿no? A poder realizar la actividad, sobre todo porque sí creo que por ahí algo que a lo mejor no pensé, pero sí les pudiera generar algo de ruido, son dos cosas, ¿no? Que hace un momento expliqué. La primera, el tema de
el tema de la cantidad, ¿no? De la cantidad de determinar la cantidad a vender el próximo año. Y la segunda, cómo manejar el cálculo de periodos, en este caso de los periodos por fila, cuando no se tiene solamente el registro de un año, sino existen 2, 3, 4, 5 ciclos. Eso entonces, la cantidad de columnas va a depender de la cantidad de años en las que ustedes tengan información. Si tuvieran muchísima, que mejor. Entre más datos históricos tengan, obviamente que el pronóstico estacional se vuelve más acertado. Habrá meses, y lo digo porque si existieran años como este, donde hubo situaciones atípicas, entonces que no se comporta normal, entonces este año a lo mejor hasta se pudiera descartar en un dado caso, o entre más, digamos, años se tengan con registro, el error que pudiera o el sesgo que pudiera presentar este año por las situaciones que ya comentamos de lo de la pandemia, pudieran minimizarse y de todos modos darnos un pronóstico mucho más estable. Bueno, les agradezco mucho su tiempo. Más bien me pongo ahí a disposición de ustedes y en contacto para cualquier duda, comentario mientras estén haciendo ustedes la actividad. Y bueno, que tengan bonito día, chavos. Sería todo de mi parte, a reserva de que alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario adicional. No, profe, creo que todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues me despido. Que tengan bonito día, chavos. Saludos a todos. Gracias, buen día, profe. No, cuando Adiós, profe.